Está Luis Seco ya con nosotros. Luis, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Enorme Gracias por placer. invitarme. ¿Hay programa económico integral o hay un programa financiero muy sólido con un ancla fiscal muy sólida? Yo creo que hay una voluntad del gobierno por hacer un cambio de régimen integral. Obviamente la estabilización macro es lo que se ve más rápido, lo que se pudo hacer, en parte también por las facultades delegadas que tuvo Milei hasta hace poco. Yo creo que el gobierno tiene un buen diagnóstico, un buen diseño de programa, una relativamente buena ejecución y una mala comunicación, que son los ingredientes de cualquier programa. Después viene la revisión y monitoreo. ¿Ese foco en que tiene una mala comunicación cuando muchos dicen que lo mejor del gobierno es una buena narrativa y con cierta épica? Yo creo que la narrativa y épica es muy buena desde el punto de vista electoral. Ahora se va a poner a prueba nuevamente. Pero desde el punto de vista comunicativo, en términos de política económica, yo no sé si realmente es eficaz. Eficaz y adecuado tanto autoelogio. Esta idea de que todo marcha de acuerdo al plan. Yo diría, mirá, la política económica la repasás en cualquier país del mundo, hay correcciones, hay marchas, a veces marchas y contramarchas. Porque para determinadas medidas vos tenés un contexto distinto. Y sí, van cambiando las cosas y vos tenés que actuar. Y entonces ahora cuando el gobierno actúa, como estamos viendo en los últimos 40 días, los 30 y pico días... Con pragmatismo, digamos, saliéndose de lo que había dicho. Lo cual siempre es mejor, ¿no? Yo prefiero el pragmatismo antes que el dogmatismo irreflexivo que supimos tener, digamos. Entonces, ahora tenés que tener de alguna manera una comunicación que te permita moverte entre eso. El gobierno ahora empezó y los funcionarios del equipo económico son conscientes de ello, entonces dicen, bueno, mire, el dólar puede subir, puede bajar, las tasas pueden subir, pueden bajar. Bueno, pero era como que vos tenés que crear condiciones para que ese accionar de la política económica en el terreno, en el día a día, no quede tan divorciado de un relato donde da la sensación de que se la saben todas y que siempre está... ¿Se puede ver bien el equipo económico? Y hay un poco yo diría mucho de necesidad de mantener ese relato de que ellos son los que saben. O sea, con eso no es beneficio del mejor ministro de Economía de los últimos 100 años. No sé, eso habrá que verlo, digamos. Yo me parece que es prematuro todo, ¿entendés? O sea, acá la gente está en el medio, yo te diría ni siquiera en el medio, en los albores de un cambio de régimen económico, la estabilización... Que sí ve favorable en todos los casos. Sí, la estabilización hay que consolidarla y ese proceso de consolidación es un proceso que tiene un componente político muy grande. ¿Por qué? Porque necesitas leyes. Y gestión política. Claramente. Que te permite la construcción de consensos para hacer las leyes. Y necesitas también ahí una comunicación, porque, a ver, todos esperamos la elección, vos diste un excelente diagnóstico recién, el mundo empresario, los mercados, dicen, bueno, ¿qué esperamos de la elección? Y que haya luego una configuración política que te permita aprobar leyes. Correcto. Entonces uno dice, bueno, entonces todo lo que hagas acá hasta octubre importa, no es que da lo mismo si vos sos confrontativo, seguís la pelea, si no... creas condiciones para la búsqueda de consensos a posteriori. Entonces me parece que ahí es donde hay un divorcio, que cuando lo traes para acá, o sea, traes octubre, después de octubre para acá, generás también más volatilidad, más incertidumbre. Esto es una carrera, digamos, miedo contra codicia en términos de tasa de interés y dólar. ¿Dólar a 1.400, dólar pánico? No sé si es dólar pánico. Yo creo que, a mí me parece que, ¿sabes lo que pasó, Paulino? Creo que lo que vivimos estos días anticipó un poco lo que iba a pasar en septiembre y octubre. O sea, el mercado anticipó. Yo diría que sí, alto, un manejo. Sí, tal vez un manejo un poquito desprolijo de la liquidez del sistema. El retiro de las LEFI. El retiro de las LEFI, cómo se procedió pre-LEFI en materia de tasa de interés también. Entonces, digo, ahora hay que acomodar un poco las variables. Yo creo que era inexorable que el dólar fuese hacia el techo de la banda en el proceso preelectoral. Y habrá que ver ahí, digamos, ya te digo, cómo reconcilia el gobierno los hechos con sus dichos y cómo prepara el terreno para que finalmente tengamos la ley. Sin más lejos, hay una ley que se va a haber que discutir pronto, que es el presupuesto, ¿no? Ni más ni menos, por primera vez en la gestión Milei, por hace 2 años que gobierno nunca exactamente. Entonces digo, hay cosas que son elementales que, viste, que no se pueden meter abajo del escritorio y decir no pasa nada. Entonces, obviamente nadie espera que el presupuesto lo apruebe este Parlamento, lo va a aprobar el nuevo Parlamento. Yo te escuchaba recién hablando de candidatos economistas. Hay ejemplos de economistas diputados muy buenos, ¿no? Que hicieron una gran tarea. Ricardo López Murphy, Luciano Laspina, sobre todo. Uno de los más reconocidos, Laspina, que deja finalmente el Congreso por decisión personal, no va a renovar la banca. Entonces, digamos, no está mal que haya diputados. Ahora, también depende de la actitud de esos diputados. Yo te pongo estos 2 ejemplos a propósito, porque son 2 tipos que han construido
en torno a ello, digamos, toda una lógica de negociación. Quizás como posición expert, más belicoso, más... Claro, por ahí eso es otra posición un poco más extrema, ¿no? Claro, Entonces yo digo, más político, no económico. El digamos. perfil depende mucho, ¿no?, de quién vaya a ser candidato, porque tenés que generar negociaciones y clima de negociación favorable para la aprobación de esas leyes fundamentales, ¿no? Definitivamente. ¿Qué imaginas de inflación a las 4 de la tarde, abajo del 2? Sí, yo creo que va a estar ahí en el entorno del 2, probablemente debajo. Agosto arrancó un poquito más movidito en términos de precios. O sea, que imaginas que por ahí pueda ir Sí, arriba de 2. se va a repartir el efecto. El salto cambiario fue muy grande, ¿no? La corrección cambiaria de julio fue muy importante, digamos, eso se va a notar en precios. El presidente trató de desmistificar esta idea del pass-through y demás, pero es cierto lo que dice el presidente, si no hay convalidación monetaria, y hoy algo de convalidación monetaria hay porque la cantidad de dinero ha crecido. Así que me parece que hay que ser prudente en el manejo de la estabilización macro y ser muy previsor en términos de gestión política, como lo llamás vos, para lograr consensos necesarios para aprobar leyes clave, ¿no? 2 preguntas finales. ¿La economía crece este año cuánto? Y finalmente, si entendés que el empleo es algo que hay que mirar más finito. Mira, la economía se estancó, ¿no? Yo diría, si vos mirás los números con... La economía se estancó, primera definición. Sí, yo diría que está básicamente los máximos niveles de actividad los tuviste al fin del primer trimestre del año, después hay muchos serruchos. Fue una B corta que ahora se volvió raíz cuadrada, ¿no? Se estabilizó en la punta. O sea, B. Y sí, y se acható. Yo creo que tiene que ver con todo este clima de volatilidades, la expectativa electoral y también una economía que le cuesta, digamos, engranar, básicamente porque si vos mirás el efecto de la prédica oficial y de los inéditos logros que ha tenido, pues ha tenido logros inéditos que hay que valorar, es que todavía cuesta convencer a la mayoría de los argentinos de que esta vez sí es diferente. O sea, lo que cree el gobierno y siente convicción respecto a comunicar, esta vez sí es distinta, esta vez sí, una parte importante de la sociedad entendés que está diciendo, esta película ya la vi. No sé si esta película ya vi, pero convenceme, déjame ver esta idea de expectativa, déjame ver un poco más, ¿no? Déjame ver un poco más y veo que... Y ahí viene el empleo, ¿no? Es difícil que haya un boom de empleo si no hay inversión, y aparte si no hay inversiones también es muy difícil. Mirá, el ABC, una de las primeras lecciones de economía que aprendemos es que si vos querés remunerar bien el trabajo, tiene que haber mucha inversión. O sea, siempre se remunera mejor el factor escaso. Si a vos te sobra capital, el capital va a tener menos remuneración y mayor remuneración del trabajo. Tenés que darle fierros a tus laboradores. Y esa inversión no está hoy. Argentina está en uno de los pisos históricos de inversión. ¿De cuánto es del PBI? Mira, en términos corrientes son 15 puntos del PBI. Y deberíamos estar en 30, 40. Digamos, si queremos reconstituir el stock de capital previo y crecer como crecen los países con milagro económico, sí. Yo me conformo con 25 puntos. Sería una cosa fantástica para Argentina. Macri cuando asumió decía, yo quiero tener 25 puntos del PBI y nunca llegó, digamos. Es como que nunca volvemos ni siquiera a los 25 puntos. Entonces estamos en 15. O sea, sería una inversión extranjera o local, inversión directa en dólares, de $1 de cada $4 de los que produce la economía en su conjunto. Cada $4 que produce la economía, $1 puesto al servicio de la inversión. La inversión es clave porque aparte no solo es la que te va a viabilizar la creación de puestos de trabajo, sino remunerarlos bien. Que es lo que va a sentirse efectivamente en beneficio de la mejor calidad. Porque tuvimos algo de generación de empleo en los años anteriores y ¿qué pasaba? Vos mirabas y decías, che, pero acá hay un montón de gente que tiene laburo y es pobre. Y sí, si no hay capital. Y no había Entonces, calidad en el empleo. Ahí tenés fundamental la inversión. Y yo creo que ese es un proceso que necesita que todos nos convenzamos de que esta vez sí es diferente. Luis, enorme placer. Un placer, hasta pronto. Como siempre. Muchas gracias.